Buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de América, a la tribuna americana F Casa de América. Quería dar la más cordial bienvenida especialmente a doña Vanessa Rubio Márquez, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de México, por supuesto a la señora embajadora, secretaria general, y al secretario general iberoamericana que me acompaña y que está hoy aquí con nosotros, así como a José Manuel Sanz, director internacional de EFE, que será quien modere esta mesa. Como saben, la tribuna americana F Casa de América es una oportunidad para dar a conocer a personalidades iberoamericanas que vienen aquí a Madrid. En el formato, normalmente, quien presenta al invitado o a la invitada es un miembro del Gobierno o del equipo del Ministerio de Exteriores de España. En este caso hemos hecho un pequeño cambio y tengo la suerte de contar con doña Rebecca Greenspan, a quien, además de agradecerle que haya venido aquí hoy con nosotros, como siempre, tan dispuesta a colaborar con la Casa de América, le agradezco también que haya sido ella y su equipo quien haya propuesto esta tribuna F. Así que gracias, Rebecca, por tu disponibilidad y gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Como saben, el formato de esta tribuna consiste en una pequeña introducción, en este caso de Rebecca Greenspan, sobre la subsecretaria mexicana, y después ella dará unas palabras a las que seguirá un turno de preguntas. Para formularlas tienen ustedes en sus sitios unos boletines que pueden entregar a los responsables de la casa para que se hagan llegar al señor Sanz y él leerá las preguntas al final del coloquio para que pueda responder la subsecretaria. Así que sin más paso la palabra a doña Rebecca Greenspan. Muchísimas gracias, Santiago. Siempre es un placer estar aquí en Casa de América y siempre que nos recibe con tanto cariño. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Querido José Manuel Sanz, director de Internacional de Agencia F, también gracias por prestarnos la tribuna. Querida embajadora Layú, la embajadora de México, querida amiga, querida Gina Magnolia, la secretaria general de la OIS, amigos y amigas. Bueno, es un honor para mí presentar hoy a Vanessa Rubio Márquez. Vanessa es la primera mujer en toda la historia de la vida hacendaria del país en ocupar ese puesto, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de México. Vanessa cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Fue también subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaría de Desarrollo Social de México, fue subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también fue delegada y gobernadora de México en el Banco Centroamericano de Integración Económica, en la Corporación Andina de Fomento y en varios otros organismos internacionales con los cuales también le ha tocado negociar, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ha estado en la OECD, en el G20, en el G24, en la PEC. Bueno, no creo que nos quede ningún organismo internacional de peso en el cual Vanessa no haya estado como negociadora o como contraparte en la representación del gobierno mexicano. En el ámbito académico, impartió cátedra por más de una década en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es coautora del libro Redes de Influencia, publicado por Oxford University Press en el 2009, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra por la Escuela de Economía de Londres por la ELSE. Y ustedes también compartirán conmigo que además de este magnífico currículum que tiene Vanessa fue para nosotros una contraparte fundamental. En la segunda cumbre que hicimos en México, México fue la sede de la primera cumbre iberoamericana en 1991 y fue la sede de la cumbre iberoamericana en el 2014. Vanessa y todo su equipo fueron, junto con el entonces canciller José Antonio Meade, fueron realmente los que llevaron adelante todo el peso de esa cumbre, que fue una cumbre muy exitosa y donde se planteó precisamente la renovación
de la cumbre iberoamericana. Fue una cumbre llena de contenido que hasta hoy en día nos guía en nuestros pasos hacia la dinamización y profundización de este espacio iberoamericano que, como hemos dicho tantas veces, es un espacio que ha hecho la gente, las afinidades, los afectos, las migraciones a uno y otro lado del Atlántico y el esfuerzo de tantos y tantos funcionarios que nos han ayudado en este camino, como lo ha hecho Vanessa. Y hemos dicho muchas veces que sin México pues no habría Iberoamérica. México ha sido un pilar fundamental de este espacio, ha sido un país no solo por su riqueza cultural, por su contribución a todo el continente, por la historia mexicana, un país al que quiero mucho, donde me unen lazos afectivos, además profundos, donde viví 4 años, un país extraordinario, donde cuando uno está ahí no puede nunca más olvidarlo y dejar de quererlo. Así que, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros tenerte en Madrid y the floor is yours. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos, pues encantada de estar aquí. Gracias Santiago Mirales, director general de la Casa América, Sanz Mingote, director internacional de la agencia EFE, a mi amiga Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, gracias por el foro, y a la embajadora, desde luego, Roberta Layún, nuestra extraordinaria embajadora de México, con mucho orgullo aquí en España. A todos los empresarios, miembros de la sociedad civil, embajadores y medios de comunicación que nos acompañan. Señoras y señores, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues realmente les vengo a comentar de la economía mexicana, cuál es su situación actual, cuáles son sus perspectivas, y quisiera compartir con ustedes una presentación, pero más que seguir la presentación, esto es nada más un soporte. Quisiera yo platicarles por qué considero que México es un caso de resistencia, un caso de resiliencia y un caso de fortaleza económica que difícilmente puede encontrar uno hoy por hoy en el mundo. La que sigue, por favor. Cuando uno habla, si yo pienso hace un año, ahorita Rebeca hacía favor de leer mi currículum, los últimos 5 años he sido subsecretaria de Estado en distintas carteras, primero en Relaciones Exteriores, después en la Secretaría de Desarrollo Social y el último año en Hacienda. Si uno ve este último año de septiembre para 7, que fue el día que me nombraron, al día de hoy, difícilmente encuentra uno un país que haya recibido más choques económicos de los que ha recibido México. Y por choques, digamos, en términos económicos, pero choques también en términos de distinta naturaleza que quisiera yo ir describiendo con ustedes. Por ejemplo, cuando llegamos a la Secretaría de Hacienda de regreso, ahora hace un año, el primer choque que veíamos era un choque de volatilidad derivado del efecto de Brexit. El efecto de Brexit generó mucha inestabilidad en los mercados financieros y los países emergentes, las economías emergentes como México, no fuimos la excepción. Entonces tuvimos este choque derivado de Brexit que generó los primeros episodios de volatilidad con los que había que estar lidiando. Y lidia uno con esos episodios de volatilidad con buenas políticas macroeconómicas, con buenos fundamentales macroeconómicos y también, desde luego, con políticas coyunturales que hemos venido instrumentando. Un segundo choque después del Brexit, tuvimos el choque petrolero, que ahí se deriva. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, el choque petrolero para una economía como la mexicana es un choque extraordinario y es un choque que tuvimos a 2 vías. Tuvimos el choque por la vía del precio y tuvimos el choque por la vía de la plataforma. Cuando comenzamos esta administración, la administración del presidente Peña Nieto, el precio del barril de petróleo estaba arriba de los $100. Y cuando el año pasado, alrededor de febrero, llegamos debajo de los $20. Entonces, ustedes imagínense un precio del petróleo arriba de los $100 comparado con uno debajo de los $20 en una economía como la mexicana, que entonces todavía era altamente dependiente de los ingresos petroleros para financiar sus ingresos presupuestarios. Hace 5 años dependíamos 40%, el presupuesto mexicano dependía 40% de los ingresos petroleros, mientras hoy por hoy depende tan solo 16% de los ingresos petroleros. Y uno se pregunta, ¿y eso cómo lo han podido hacer?
casi todas las respuestas que les voy a dar de por qué la resiliencia de la economía mexicana tiene que ver con que nuestra prioridad ha sido mantener un entorno macroeconómico estable, un entorno macroeconómico sano, y número 2, las reformas estructurales. Lo que nos permitió a México poder compensar, incluso más que compensar la falta de ingresos por parte de petróleo, fueron los ingresos fiscales derivados de la reforma fiscal. Si no hubiéramos tenido esa reforma fiscal, hubiera sido prácticamente imposible poder compensar la falta de ingresos que se dio por los precios del petróleo. Pero este doble choque de los precios del petróleo, del petróleo lo tuvimos no solo por precios, sino por plataforma. México, cuando tenía Cantarell, que fue uno de los yacimientos petroleros más importantes en nuestra historia, producíamos 3.4 millones de barriles diarios. Y después de producir 3.4 millones de barriles, llegamos a producir por primera vez este año, anuales, por primera vez este año 2 millones, menos de 2 millones de barriles diarios. Entonces, imagínense este nuevo choque. Teníamos el de $100 contra menos de 20 y después tenemos una producción de 3.4 millones de barriles a menos de 2 millones de barriles. Volvemos al punto. ¿Por qué pudimos ser capaces de más que compensar estos ingresos? Reforma tributaria. La reforma tributaria nos permitió no solo capturar más ingresos tributarios, sino ampliar de manera significativa la base. Es decir, muchas más personas que estaban en el empleo informal ahora están contribuyendo con impuestos, y también se ha hecho un esquema de digitalización por parte del sistema de administración tributaria, que ahora te llega prácticamente prellenada tu solicitud de pago de impuestos y tú la firmas, haces alguna aclaración en su caso, pero se ha hecho de una manera mucho más dinámica, más sencilla, utilizando, digamos, medios digitales para poder hacerlo. La que sigue, por favor. Bueno, esto era lo que yo les... Ay, no, ya nos fuimos muy lejos. Bueno, esta de crecimiento económico. Además del precio de los choques, y siguiendo hablando un poco de los choques, más del choque de Brexit, además del choque de los precios del petróleo, quisiera hablar de otro choque distinto, que es el tema de crecimiento económico. El crecimiento económico el año pasado, para que ustedes se imaginen, 2016, México creció 2.3%. La economía de México crece 2.3% el año pasado. ¿Saben cuánto crece el conjunto de América Latina? El conjunto de América Latina decrece menos 1.5%. ¿Saben cuánto crece Estados Unidos? 1.5%. ¿Cuánto crece Alemania? Un 8%. ¿Cuánto crece Japón? 1%. Entonces, en un contexto, por eso el contexto importa. Cuando nosotros hablábamos de las reformas y decíamos las reformas nos pueden llevar a crecer a tasas superiores al 3%, bueno, si uno ve el PIB no petrolero, que es el grisecito que está por ahí, quiere decir que estaríamos creciendo a tasas superiores al 3%, en algunos casos cercanas incluso al 4%, pero cuando uno ve el contexto de todos estos choques que les estoy diciendo, y del desempeño del resto de las economías, reitero, 2.3% México el año pasado, mientras que América Latina menos creció 1.5%, mientras que las principales economías industrializadas, reitero, Estados Unidos 1.5% y Japón 1%, pues un desempeño del 2.3% sigue siendo un desempeño muy relevante. Y aquí también es muy importante destacar que durante este año, el 2017, se ha venido también recuperando crecimiento. Tuvimos 2.3% el primer trimestre, 3% de crecimiento el segundo trimestre, y ahora el tercer trimestre tuvimos 1.7%. ¿Por qué tuvimos un menor crecimiento este último trimestre? Porque tuvimos otro choque que también quiero compartir con ustedes, y fue el choque de los fenómenos naturales. Tuvimos menor exportación de petróleo a Houston por el huracán tan fuerte que tocó en ese en ese lugar de Texas, y que también hizo que tuviéramos menores exportaciones. Por el otro lado, tuvimos huracanes en México que también deprimieron la exportación y la transportación de petróleo, y como ustedes saben, tuvimos 2 terremotos muy importantes en septiembre, ambos que nos han costado ahorita ya elementos de reconstrucción, y normalmente cuando suceden estos choques de fenómenos naturales, primero viene la depresión y después viene la aceleración producto de la reconstrucción. Entonces ahorita estamos en el trimestre en donde sufrimos esa desaceleración económica y ya comienzan a verse los principales rasgos de una nueva recuperación incentivada por la reconstrucción, entre otras formas. También otro elemento muy importante, cuando uno hace un acercamiento al menor crecimiento del año pasado de Estados Unidos, uno puede ver que el sector industrial, que es el sector manufacturero, el
que jala las exportaciones mexicanas, decreció 1.2%. Entonces, no solo estábamos en un entorno de menor crecimiento de las principales economías del mundo, sino también en Estados Unidos, principal demandante de nuestras exportaciones, su sector industrial estaba deprimido. Entonces, tuvimos menos demanda externa. ¿Y de qué dependimos? Porque la pregunta otra vez es, ¿y por qué crecimos 2.3% dado todos estos choques? Bueno, pues porque teníamos fortaleza macroeconómica, pero también porque estábamos instrumentando todas y cada una de las reformas estructurales que generaron empleo. Hemos roto el récord de empleo en cualquier administración, incluso contando 6 años, 3.1 millones de empleos nuevos creados en estos 5 años, que reitero es un dato histórico que además continúa creciendo. Y esto lo que nos permite ver es que también tenemos un crecimiento más equilibrado de la economía. Yo me acuerdo cuando estaba chica y uno platicaba con los profesores de economía, le decían a uno, es que México tiene un modelo que está solamente basado en las exportaciones. Necesitamos encontrar un modelo que balancee más el crecimiento económico y que tengamos fuente interna de crecimiento, demanda interna. Bueno, pues ese crecimiento más equilibrado también nos lo han dado las reformas por las inversiones que han implicado. Las reformas han implicado inversiones comprometidas de 90 billones de dólares para la parte del sector energético, de 8 billones de dólares para la parte del sector de telecomunicaciones, 2 billones de dólares para la parte de las zonas económicas especiales, y esto ha implicado una derrama importante, reitero, de inversión, la inversión que genera empleo y el empleo que empieza a generar demanda interna mucho más potente y que ha podido balancear que en su momento, el año pasado, hubiera menor demanda externa. Pero este año estamos teniendo un conjunto de factores que nos están también facilitando el crecimiento, que es la demanda externa se comienza a recuperar y al mismo tiempo estamos teniendo fuentes internas de crecimiento. Entonces tenemos un crecimiento más balanceado. Y en la parte de reforma energética también me complace decirles que hace 3 días, justo casi antes de que saliera yo de la Ciudad de México para venir para acá, se ha encontrado el yacimiento de petróleo y de gas más grande de los últimos 15 años en la parte terrestre por parte de Pemex. Entonces también va a ser uno de los eventos más importantes en materia petrolera. Va a comenzar ya a producir a finales de 2018, principios de 2019, y esta es una noticia sin duda muy importante que uno puede decir, bueno, pero es un descubrimiento por parte de Pemex, y esto que tiene que ver con la reforma energética. Bueno, tiene que ver mucho con la reforma energética, aunque no se haya hecho el descubrimiento con un socio internacional o con un socio del sector privado. ¿Por qué? Porque la reforma energética también liberó recursos para Pemex para poder hacer este tipo de nuevas exploraciones y utilizar tecnología de punta como lo está haciendo hoy día, y nos está permitiendo encontrar mayor capacidad de producción de petróleo, y ya estamos seguros que así va a ser hacia adelante, incluso con las asociaciones público-privadas que se están teniendo, como el primer farm out de Pemex que se realizó el año pasado y que ha sido calificado en los mercados de petróleo internacional como el farm out más exitoso en la historia de este tipo de procesos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí la parte importante es, uno también podría estar pensando que México está creciendo a costa de incrementar su deuda, como está pasando mucho, por cierto, en los principales países de la OCDE y en muchos de los países de América Latina. Y no, a diferencia de esto, México hizo un compromiso multianual de consolidación fiscal que hemos venido cumpliendo año con año. Y aquí la diferencia es, si le pueden dar para que podamos ver cómo evoluciona la gráfica, mientras ustedes ven el balance primario de México frente a América Latina y frente a la OCDE, nosotros hemos ido disminuyendo, y eso quiere decir disminuyendo nuestra deuda y ampliando nuestro margen fiscal. Y por el otro lado, si me pueden poner también la pantalla, la medida más amplia de la deuda, que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, también vienen a la baja. Aquí lo que les puedo decir, el saldo histórico de los requerimientos públicos para financiamiento del gobierno estuvieron el año pasado en 50.1 del Producto Interno Bruto. Este año lo vamos a tener a 48%, es decir, viene para abajo nuestra deuda, y el año que entra lo calculamos en 47.3%. Entonces, quiere decir que en este entorno, en donde estamos creciendo más, en donde estamos invirtiendo más, en donde estamos generando más empleo, no nos estamos endeudando más, sino por el contrario, a diferencia de lo que está pasando en la OCDE y a diferencia de lo que está pasando en América Latina, esto lo estamos haciendo en un proceso de consolidación fiscal donde nuestra deuda va para abajo. Y nuestra proporción deuda-PIB también va para abajo. Esto quiere decir que estamos teniendo finanzas sanas,
una política fiscal correcta y al mismo tiempo un buen anclaje también de la inflación de acuerdo a las expectativas de Banco de México. Entonces, esto quiere decir que estamos en un entorno de mucha sanidad de nuestra política macroeconómica y no nos debe de extrañar que 4 calificadoras hayan aumentado su perspectiva y la hayan pasado a positiva. Entonces, eso quiere decir que ven a México como un país, reitero, como comencé esta plática, resistente, resiliente y con mucha fortaleza, no obstante un entorno tan complicado. Y como parte de este entorno tan complicado, no podría dejar de decir que también enfrentamos el contexto de gran incertidumbre derivado de las elecciones en Estados Unidos, que además tuvieron mucha volatilidad de nuestro tipo de cambio. Ahorita nuestro tipo de cambio está arriba de los 18, 18.5, 18.7, hemos llegado a 19 los últimos días, pero por un proceso más bien de apreciación del dólar frente al resto de las monedas emergentes y no tanto una depreciación del peso, que eso es importante ver ese fenómeno. Pero es cierto que durante noviembre, diciembre, todavía enero, tuvimos un proceso también muy particular por parte del peso, llegamos a 22.09 en el día, en un intradía de nuestra peor momento de cotización del peso dólar, y eso tenía que ver con la incertidumbre que generaba primero la elección de Estados Unidos y después los resultados de la elección que daban incertidumbre respecto a las políticas que habrían de instrumentarse en Estados Unidos. Y comenzamos por el TLC, pero ese diálogo se ha venido anclando. Acuérdense que en algún momento también la disyuntiva era ¿iba a haber TLC o no iba a haber TLC? ¿Nos íbamos a sentar en una mesa de negociaciones o no nos íbamos a sentar? Bueno, ya estamos sentados en la mesa de negociaciones, ya vamos por la 5ª ronda. Me ha tocado encabezar las negociaciones del sector de servicios financieros y yo les puedo decir, es una negociación como cualquier otra que me ha tocado experimentar. Me ha tocado experimentar en los 90, fui parte del equipo que negoció el primer acuerdo con la Unión Europea, me ha tocado negociar el acuerdo de la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú, el único con Centroamérica, y en esta ocasión el TLC y su actualización se siente una mesa de negociaciones como la que se siente en cualquier otro momento, donde claro, conforme van avanzando las negociaciones se van apretando los temas, quedan los temas que son de mayor debate, pero está bien anclado este diálogo y México tiene como escenario central el que podamos sacar una buena negociación que de posibilidades de modernización del tratado, en donde salgamos ganando tanto Estados Unidos como Canadá como México. Y muy importante, ya llevamos más de 20 años creando cadenas de valor que son prácticamente insustituibles de la noche a la mañana. Hay productos que cruzan la frontera agregando valor 6 veces, ¿no? Y entonces realmente hay que considerar que ya tenemos también muchas estructuras establecidas de comercio que nos permiten competitividad dentro de América del Norte, pero que nos permiten competitividad en el mundo. Y yo estoy segura que América del Norte puede ser la región más competitiva del mundo si logramos anclar este debate y si logramos continuar en las negociaciones para poder avanzar en este acuerdo de libre comercio. La que sigue, por favor. Bueno, aquí un tema relevante, la inflación tuvo un incremento desde comienzos de este año y hasta el mes pasado ya comienza a haber una disminución significativa de el proceso de, digamos, de precios en la economía mexicana. Y aquí una explicación muy clara tuvo que ver con la flexibilización de los precios de las gasolinas que tuvo lugar en enero. Yo aquí sí quiero ser muy clara. Cuando está uno haciendo políticas correctas de carácter técnico, no siempre son las políticas de carácter técnico las más populares, pero para lo que nosotros estamos no es para hacer políticas populares, sino para hacer políticas correctas, políticas sanas que le den viabilidad a nuestras finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Solamente habíamos 4 países que interveníamos en los precios de las gasolinas: México, Venezuela, Bielorrusia y Corea del Norte. Y México tomó la decisión, yo creo que muy valiente, de decir no podemos seguir administrando los precios de las gasolinas por la gran volatilidad que hay en estos precios a nivel internacional. Algunas veces gana uno, algunas veces pierde uno, pero al final del día hay tal volatilidad en los precios del petróleo que siempre las generaciones futuras acaban pagando el subsidio que se da a las gasolinas en el presente. Entonces, simplemente como en cualquier otro país, como cualquier otro commodity del mundo,
se dejaron flotando los precios del petróleo en enero, los precios, perdón, de las gasolinas en enero, y ya tenemos un mercado competitivo como cualquiera, donde hay un referente internacional, y si el referente internacional suben un poco los precios, si el referente internacional bajan un poco los precios. Lo que sí hicimos es, a través del impuesto de las gasolinas, del IEPS, buscar una suavización para que el impacto no fuera tan fuerte, pero ha estado ya flotando ese precio y creo que es algo que se ha venido digiriendo en la economía. Entonces tuvimos un impacto que es solamente en los productos que tenían que ver con las gasolinas, pero no fue un impacto generalizado de precios, no fue un proceso inflacionario generalizado, y por el otro no fue de largo plazo, sino nada más hubo el choque temporal y ahorita comienza a converger la inflación de nuevo hacia la expectativa de Banco de México, que esperamos que acabe convergiendo hacia principios del año que entra. E incluso si uno ve los 6 años de gobierno, de este gobierno, vis a vis los 2 anteriores, vamos a ser en los 6 años el que menor inflación hayamos tenido en un periodo de toda la administración. Entonces, esto quiere decir que sí fue un shock de precios contenido por el tema de las gasolinas y que ya viene en declive, reitero, desde el mes pasado. Ahí, como lo ven, las expectativas de largo plazo, el proceso inflacionario es completamente de estabilidad. Entonces no tenemos ninguna preocupación hacia adelante. Banco de México en su última junta de gobierno así lo ha establecido y, reitero, esperan que converja el tema de inflación, las expectativas de inflación respecto de el anclaje que tiene Banco de México. La que sigue, por favor. Bueno, pues simplemente, si quieren ya poner las 3 ahí. Pues un poco la pregunta hacia adelante es ¿y qué falta hacer en México? ¿No? Retos hay muchos, ¿no? Aquí también les vine a contar una buena historia, porque es una buena historia que hay que contar, reitero, de fortaleza, de resistencia y de resiliencia de la economía mexicana, con todos los elementos que les he dado. Más choques no pudimos haber tenido, ¿no? Les resumo, desde el Brexit, tuvimos después el petróleo por parte de los precios, el petróleo por parte de la plataforma, después tuvimos el menor crecimiento al esperado de las economías del mundo, el menor crecimiento o el decrecimiento del sector industrial de Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos, el esquema postelectoral con la incertidumbre de políticas y después fenómenos naturales que nos afectaron de manera significativa. Entonces, más choques yo creo que prácticamente imposible, pero también más resistencia y más resiliencia. Es un caso difícil de poder comparar con algún otro en el mundo. Entonces, en este sentido, nos sentimos con buenas expectativas hacia adelante, porque si hemos tenido todos estos vientos en contra y con que empiecen a soplar unos vientos en favor, como ya lo está haciendo el crecimiento mundial, como ya lo está haciendo la recuperación del crecimiento del sector industrial de Estados Unidos, creemos que podemos tener mejor futuro para la economía mexicana, pero reitero, ha sido una economía mexicana fuerte, bien anclada, en donde lo que hemos priorizado es la estabilidad macroeconómica del país, porque sin estabilidad macroeconómica del país, lo demás hubiera sido prácticamente imposible de poder capitalizar y de poder hablar de un crecimiento como el que hemos hablado, con empleo y con estabilidad. México todavía tiene retos, y tiene retos de seguir trabajando en la responsabilidad y coherencia de la política macroeconómica, desde luego de continuar impulsando la instrumentación de las reformas estructurales. Yo les digo que hay que seguir la aproximación de las 3 Is, que es instrumentación, instrumentación y más instrumentación. Las reformas están para acelerarse, las reformas están para seguir adelante, porque esto es lo que nos genera inversión nacional, es lo que nos genera inversión internacional, es lo que genera empleo, es lo que nos genera productividad, y eso es como México va avanzando hacia una economía más sofisticada, más robusta y reitero que genera oportunidades de empleo y de emprendedurismo para los jóvenes sobre todo. Y por último, tenemos desde luego retos importantes en transparencia presupuestaria que hemos nosotros venido aumentando. Somos de los países con mejores estándares de transparencia presupuestaria que reconocen los mercados, que reconocen los analistas internacionales, y un elemento fundamental, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que ya comienza a tener un perfil de trabajo importante con la Estrategia Nacional Anticorrupción. Hay muchos de los elementos que ya han venido instrumentándose de esta estrategia, pero todavía hay muchos
pendientes que tenemos que atacar en esa materia para que no haya nadie fuera de la ley, para que no haya nadie al margen de la ley y para que continuemos abatiendo temas como la corrupción y temas como la impunidad, que es algo que la sociedad mexicana con justa razón demanda y que estamos nosotros realizando todo un andamiaje institucional que vamos avanzando con un nuevo sistema penal acusatorio que va instrumentándose con las, digamos, tiempos de un cambio tan sustancial y tan estructural implica, pero vamos avanzando y reitero, sabemos que es un pendiente y es algo en lo que no quitamos el dedo del renglón y seguimos trabajando con mucho ahínco. Así es que yo dejaría aquí mi intervención respecto de los principales elementos de la economía mexicana, sus retos hacia adelante y encantada si tienen dudas de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, por su exposición. Les recordamos que pueden hacer las preguntas a través de la cartulina, identificando bien quién es el que formula la pregunta y con letra clara, porque ya la vista no acompaña bien mucho. Yo quería aprovechar para pedirle una reacción a una información que trascendió ayer. El Consorcio Internacional de Periodistas con sede en los Estados Unidos ha publicado, y se han hecho eco de ello todos los medios internacionales, un nuevo informe un poco en la línea de los famosos llamados papeles de Panamá. Esta vez lo llaman los papeles del paraíso o de los paraísos, porque trata de las operaciones que se hacen en paraísos fiscales con el objetivo de evadir o de eludir impuestos y obligaciones impositivas. Nuestros compañeros en México ayer publicaban, citando al semanario Proceso, que es el que ha publicado una información más amplia sobre esto, diciendo, y leo literalmente: numerosos personajes relevantes del poder en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias. Y entre ellos citaba empresarios como Carlos Slim, Enrique Copel, Ricardo Salinas Pliego, en fin, una serie de personalidades. Quería, sin entrar en los detalles, una valoración por su parte de lo que representa este tipo de elusión o de evasión. Claro que sí, pues primero decir que como cualquier proceso de esta naturaleza, lo primero que hay que hacer es corroborar la información antes de poder sacar cualquier conclusión. Entonces, ya están en un proceso de investigación de la información tanto el Sistema de Administración Tributaria como la Unidad de Inteligencia Financiera de México. México es parte de todas las convenciones que tienen que ver con estos temas de elusión y evasión fiscal, entre ellos también, desde luego, el BEPS de la OCDE. Entonces, echaremos mano de los mecanismos internacionales, de los mecanismos de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México prácticamente con todos los países del mundo, y tendremos que hacer una investigación, un deslinde de responsabilidades y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto. Nuestro compañero de la jornada, Armando González, le pregunta si el Gobierno tiene diseñado algún plan específico para hacer frente a un eventual fracaso de las negociaciones del NAFTA. Yo lo que le diría al compañero de la jornada es que nuestro escenario central, como se los dije, es que salga el Acuerdo de Libre Comercio. Y yo creo que aquí no es un tema de blancos y negros. El Acuerdo de Libre Comercio puede seguir evolucionando de distintas modalidades, pueden llegarse a algunos acuerdos en algunos temas centrales, podemos seguir negociando algunos otros temas. Tenemos distintas fechas que se han venido planteando como posibles, digamos, escenarios para poder finalizar de menos los primeros temas de la negociación. Con esa convicción y con esa decisión estamos sentados en la mesa de que podemos lograr un convenio. Y yo lo que les digo es, en política pública siempre tenemos que tener escenarios, siempre, y para eso estamos. Mal haríamos los que estamos sentados en una mesa tomando decisiones de no pensar siempre en el plan A, en el plan B, en el C, en el D y en el W. Así hacemos política pública en México y en el mundo, y simplemente siempre hay que estar preparado para cualquier escenario. Pero reitero, nuestro escenario central es que podamos lograr una buena negociación del Tratado de Libre Comercio y que podamos tener una modernización ad hoc al siglo XXI.
ad hoc al siglo XXI porque, por ejemplo, el sector de servicios financieros, que es el que me toca estar encabezando las negociaciones, en México se liberalizaron los servicios financieros a finales de los 90, ya no fueron parte de las negociaciones originales del TLC. Tenemos comercio electrónico, que tampoco fueron parte de las negociaciones. El sector energético mexicano, pues se acaba de abrir después de 70 años de estar completamente cerrado, tampoco fue parte. Tenemos muchos elementos, las telecomunicaciones tampoco fueron parte del acuerdo original. Entonces tenemos muchos elementos en donde robustecerlo, en donde encontrar un ganar-ganar por parte de los tres países, y reitero, esa es la convicción que tiene México y por eso estamos sentados con mucho ahínco en las negociaciones para poderlo avanzar. Muchas gracias. Y en relación siempre con el Tratado de Libre Comercio, aquí en Europa estamos más acostumbrados o más al corriente de lo que son las negociaciones europeas entre socios de la Unión. ¿Qué es lo que está en juego en el caso del TLC? ¿En qué se puede mejorar? ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, yo creo que los aspectos que acabo de señalar son aspectos nuevos que no se tenían en el tratado, y como esos hay muchos otros que creo que podrían mejorarse. Hay ciertas cadenas de valor que podrían mejorarse en distintos elementos, en sectores específicos donde tengamos alta competitividad en América del Norte vis-a-vis cualquier otra parte del mundo. Sin duda, creo que el Tratado de Libre Comercio es un tratado que a más de 2 décadas tiene elementos de mejora necesaria, ¿no? Tanto en su andamiaje institucional como en los temas que reiteraba yo: telecomunicaciones, servicios financieros, economía digital, energía. Entonces, hay muchos elementos de los cuales podamos echar mano para renovar y muchos de los cuales también podemos echar mano para mejorar lo que ya teníamos de manera existente. México es un país cuyo modelo de desarrollo está anclado en el libre comercio. Somos de los países más abiertos del mundo. Somos de los países que más tratados de libre comercio tenemos con más países en el mundo. Entonces, esa es nuestra vocación, esa es nuestra convicción, y reitero, vamos a llegar ya a la ronda de México, por cierto, en unos días más, con esa convicción de que podemos continuar avanzando las negociaciones como lo hemos hecho hasta ahorita. Van avanzando y como cualquier proceso de negociación, reitero, siempre al final quedan los temas más delicados o donde cuesta más ponerse de acuerdo. Eso es una negociación natural y esperemos. Siempre yo digo que hay 2 elementos que pueden hacer avanzar un acuerdo de libre comercio. Uno son buenos negociadores y la otra es voluntad política, y creo que existen las dos, y por ello creemos que podemos sacar adelante este tratado, esta negociación. Sí, hay otra pregunta relacionada también con la relación con los Estados Unidos. Esteban Febres o Fabres, creo leer, le pregunta si representa el señor Trump una oportunidad para el crecimiento económico de México. Esta es sencilla. Así es. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente, por las razones que ya comentaba con ustedes, el proceso electoral de Estados Unidos en esta coyuntura fue un proceso que generó mucha expectativa, mucha incertidumbre, y esa expectativa y esa incertidumbre pues ponen inquietos a los mercados financieros y hemos tenido que lidiar con esa volatilidad. Les decía yo que en los momentos más álgidos tuvimos el peso a 22.09, ya las últimas semanas tuvimos semanas promedio de 17.5. Aquí lo importante es que uno cuente con los elementos que puedan hacer frente a esa incertidumbre y esa volatilidad, donde estemos bien anclados. Y ese anclaje nos lo ha dado nuestra política macroeconómica, nuestra política fiscal, nuestra política, por cierto, de libre flotación, de tener un banco central independiente que maneja una política monetaria prudente. Entonces, hemos tenido distintos mecanismos para poder ir solventando toda esta volatilidad. Y yo creo siempre que todas las situaciones presentan retos y presentan oportunidades. Sin duda ha sido un reto el poder hacer frente a una agenda como la que plantea el gobierno de Estados Unidos como prioritaria, pero reitero, cuando hay voluntad política y cuando hay buenos negociadores que se pueden sentar a ver temas de toda índole, desde los comerciales, pasando por los políticos, pasando por los migratorios, hemos tenido la posibilidad de anclar el diálogo incluso en temas complicados.
siempre defendiendo y poniendo de frente el interés nacional de nuestro país, que es en nuestra discusión, y por el otro lado el poder llegar a entendimientos y acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Hay muy buen diálogo con los secretarios de Estado de las distintas carteras. En el caso de la Secretaría de Hacienda, el secretario José Antonio Meade se ha reunido en más de 8 ocasiones con su contraparte, el secretario Mnuchin. Hemos tenido diálogo constante, diálogo positivo y propositivo, y eso es lo que nos toca hacer por nuestro lado. Siempre el interés nacional de frente y siempre la voluntad de diálogo y de poder llegar a acuerdos. Y con ese ahínco estamos trabajando. Nuestra compañera Antonia Méndez se interesa por uno de los choques a los que se ha referido, los choques naturales, en particular los terribles terremotos de septiembre. ¿Qué impacto han tenido en el presupuesto? Las imágenes y la tragedia fue enorme, pero ¿cuál es el cálculo económico de lo que ocurrió? Es una pregunta muy relevante y agradezco, Antonia, que la hayas sacado a flote. México es uno de los países que mejor andamiaje contra desastres naturales tiene en lo que a soporte financiero se refiere. Me tocó estar hace unas semanas en las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial y del BID, y México presentó justamente este andamiaje como un buen estudio de caso de cómo se debe de preparar uno financieramente para estas eventualidades. Y la verdad es que nos hemos preparado así pues porque a lo largo de nuestra historia hemos sido de los países más golpeados por este tipo de fenómenos naturales. Tenemos una maravillosa geografía que también nos pone vulnerables ante huracanes, terremotos, deslaves, lluvias torrenciales. Entonces siempre hay que estar preparados ante ellos. Y nosotros este andamiaje lo tenemos con distintas capas. Tenemos el FONDEN, que es un fondo de desastres naturales que hemos tenido preservado ya por años, en donde tenemos recursos para poder solventar la inmediatez en materia de este tipo de fenómenos. El FONDEN existía y estaba bien fondeado para poder reaccionar de manera inmediata. Después del FONDEN tenemos un seguro catastrófico, que salimos a los mercados a contratar un seguro y ese seguro se nos paga en el momento que hay una catástrofe, y ese seguro se activó con estos fenómenos naturales. Después teníamos 3 meses antes de que se dieran estos desastrosos terremotos, tuvimos la fortuna de poder salir a tiempo a los mercados para hacer un bono catastrófico. Entonces teníamos el FONDEN, teníamos el seguro catastrófico y después un bono catastrófico, que es salir a los mercados internacionales, emitir un bono en donde se hacen operaciones de seguro y reaseguro en los mercados internacionales para socializar el riesgo, y también ya contábamos con él. Entonces se activó también este bono catastrófico. Después la Secretaría de Hacienda ayudó a varios de los estados a que ellos mismos emitieran bonos y seguros catastróficos. De las entidades que fueron afectadas, 4 de ellas tenían bonos y seguros catastróficos la entidad misma, y también tenemos ya ahorita reservas importantes en nuestros fondos de estabilización, que acaban siendo también digamos un elemento importante de acervo de resistencia para cualquier imprevisto en la parte fiscal o presupuestaria. Entonces, todos estos distintas capas son las que han podido hacer que no tenga estos fenómenos un impacto inmanejable en las finanzas públicas. Hemos ido reactivándolos, activándolos más bien conforme se ha venido necesitando, trabajando con los gobiernos de los estados. No es lo mismo, por ejemplo, generar vivienda inmediata para Chiapas y para Oaxaca, en una zona que esté en un polígono de pobreza, vis a vis el poder hacer un nuevo edificio en la colonia Condesa que sufrió daños o que sufrió daños estructurales. Entonces estamos haciendo como, digamos, proyectos tailor-made o sastres a la medida, de acuerdo a las necesidades que han habido en cada uno de los estados. Lo estamos trabajando con las distintas secretarías de México, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y vamos avanzando en la reconstrucción de las casas, en la reconstrucción de la infraestructura. Casi toda la infraestructura pública estaba asegurada, digamos, Pemex, el IMSS, el Infonavit, el ISSSTE, estaban asegurados. Entonces también tenemos ese andamiaje. Entonces sí teníamos un muy buen soporte para que esto no implicara un hueco para las finanzas públicas, y hemos ido utilizando cada uno de estos recursos para seguir avanzando en la reconstrucción. Hay 2 preguntas en las que el interés está dirigido fundamentalmente a los mexicanos residentes en el exterior.
Una de ellas se la dirige Gina Riaño, secretaria general de la Organización Internacional de la Seguridad Social. La felicita por la presentación y por la buena salud de la economía mexicana y le pregunta si no considera, dado que el convenio multilateral de seguridad social no implica traslado de fondos, si no considera usted que es el momento ideal para ratificarlo y proteger así a 2 millones de mexicanos que están fuera del territorio. Sí, bueno, estos acuerdos llamados de totalización son acuerdos muy relevantes y creo que sin duda las autoridades que los llevan, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, son temas que están estudiando para poder no solo avanzar en los que ya se tenían negociados, sino en avanzar en algunos otros nuevos. El tema de la seguridad social, sin duda, pues es uno de los temas más relevantes y sobre todo ahorita que hablamos de finanzas públicas, la presión de los sistemas de pensiones es una de las presiones más relevantes que tenemos todos los países del mundo. En México, mientras que cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en los 70s, en el 73 para ser precisa, teníamos 26 cotizantes por cada pensionado. Hoy tenemos, dependiendo del sistema público-privado, entre 3 y 5 cotizantes por cada pensionado y en el 2035 estaremos en 2 cotizantes por cada pensionado. Entonces, sin duda, yo creo que este es uno de los temas más relevantes que tiene que ver con la protección, desde luego, de los derechos de seguridad social de los ciudadanos que viven fuera o que han vivido fuera por periodos de tiempo y que necesitan ser reconocidos en sus aportaciones a la seguridad social, pero también como un tema de finanzas públicas. En México logramos hacer 2 reformas muy importantes al sistema pensionario, al sistema de seguridad social. Una la hicimos en 1997 para los cotizantes al sector privado y otra la hicimos en el 2007 para los cotizantes al sector público. Son 2 reformas muy distintas en su alcance, porque pues se ve que los congresistas tenían más conciencia en la segunda reforma que en la primera 10 años después. La primera reforma lo que obliga a cotizar es una tasa del 6.5% del salario base de cotización para las pensiones, que sigue siendo una tasa bastante baja comparada con los estándares internacionales. La segunda reforma, la de 2007, se hizo con 11.3% del salario base de cotización. Entonces ahí tenemos una primera disparidad que tendríamos que revisar hacia adelante. Desde luego estamos trabajando mucho en el tema de los rendimientos, de las menores comisiones y ahorita estamos en la etapa de transición. La estaremos hasta el 2020-2022, en donde vayamos desplazando la generación de transición que se van a retirar por el sistema previo, en donde el gobierno pagaba las pensiones, ahora que ya tenemos un sistema de afores, de administradoras de fondos para el retiro, en donde ya la pensión es autosustentable de acuerdo al ahorro que realizan los trabajadores en cuentas individuales y que son parte de su patrimonio. Pero necesitamos seguir trabajando, reitero, como bien señalabas, Gina, en el tema de seguridad social en general, de los acuerdos de totalización, porque hay que reconocer estas aportaciones, y por el otro lado de hacer sustentables las pensiones para que al final del día tengamos mejores tasas de reemplazo al momento de la pensión, porque además ya estamos viviendo más años, mientras que hace 20 años la edad promedio de los mexicanos era de 65 años, ahora estamos ya superando los 75. Entonces vamos a depender mucho más tiempo de las pensiones. Y la otra pregunta, que se la dirige Emilio Casinello, tiene que ver con los mexicanos residentes en los Estados Unidos y le pregunta qué importancia tiene la comunidad hispana en Estados Unidos, se calcula que un 70% es de origen mexicano, para la economía del país, de México, lógicamente. Bueno, sin duda los mexicanos en el exterior tienen una importancia para nosotros, para el Estado mexicano, prioritaria. Siempre, tanto a nivel de las embajadas, los consulados, desde luego la Cancillería mexicana, velamos por sus intereses y estamos pendientes de estos mexicanos que con su trabajo y por distintas circunstancias toma la decisión de vivir en distintos países. No se diga el número de mexicanos tan grande que existe viviendo en Estados Unidos. Por cierto, este es un dato relevante, ya la migración que tenemos entre México y Estados Unidos acaba siendo negativa, porque hay muchos más mexicanos que retornan a México que los mexicanos que van a Estados Unidos año con año, que es una tendencia completamente distinta a la que teníamos hace algunos años. México se ha convertido cada vez más en un país de tránsito
tránsito de migración de otros lados, sobre todo de Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, pero al final del día los mexicanos aportan en el país donde residen, porque también en el momento, de repente muchas veces se da este debate que si el pago de impuestos o no el pago de impuestos, bueno, pues los impuestos al consumo también son impuestos y todo el que consume en cualquier país pues está pagando un impuesto en su residencia, ¿no? Y está aportando a la productividad y está aportando al empleo y está aportando a la economía que los recibe de manera muy importante. Pero por el otro lado, desde luego, las remesas se han constituido de las principales fuentes de ingresos externos de nuestro país, continúan creciendo. El último trimestre tuvieron un pequeño declive, pero la tendencia es que continúan creciendo las remesas hacia nuestro país por distintos factores, desde porque ya no hay tanta circularidad en los migrantes que van y vienen de Estados Unidos, hasta porque han tenido la posibilidad de mejores empleos y la cotización precio-dólar también ha hecho que a nivel local existan mayores recursos que puedan ser utilizados por parte de las familias que envían recursos a sus familiares en sus destinos de origen. Así es que es un elemento muy importante y desde el punto de vista financiero, pues cada vez estamos tratando de encontrar mejores maneras de enviar remesas que sean más productivas, más competitivas, con menores comisiones y con tasas de tipo de cambio que además puedan estar a la vista, porque es muy importante para las familias que les transparentemos. No es nada más decirle, oye, mira, si tú mandas este dinero te voy a cobrar 2 o te voy a cobrar 1. Sí te voy a cobrar 1, pero ¿cuánto te voy a dar? En cuánto te voy a dar el tipo de cambio también es un elemento muy importante. Entonces ahora hemos obligado a todas las empresas remeseras y también a los bancos a que hagan claro la divulgación de cuánto cobran de comisión y cuánto cobran el tipo de cambio para que las personas puedan hacer sus propios cálculos. Hay incluso una calculadora que tenemos en Conducef, que es el regulador de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, en donde uno puede hacer cálculos de si yo mando $100 vía esta empresa, cuánto dinero le va a llegar neto a mi familia. Y ese tipo de herramientas permiten que los trabajadores sepan tomar una buena decisión para el envío de sus remesas. Bien, tenemos un par de preguntas más. Alfonso Rodríguez de AECID le pregunta cómo se pueden mejorar las tasas de empleo juvenil en México. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, tenemos muchos proyectos que tienen que ver con empleo juvenil y empleo de las mujeres. Yo diría que estos son dos de las prioridades que hemos tenido en la creación de empleos en nuestro país. Cuando uno habla de estos más de 3.1 millones de empleos creados, hay dos factores importantes. Los más de los empleos se están creando en los jóvenes, los más de los empleos se están creando en las mujeres y se están creando con mejores salarios. Mientras antes el promedio de los nuevos empleos era entre 1 y 2 salarios mínimos, ahora el promedio es entre 3 y 4 salarios mínimos. Entonces quiere decir que estamos creando mejores empleos, más empleos para jóvenes y más empleos para mujeres, que creo que es una buena tendencia y una tendencia positiva. Pero también ahora hay que entender a los nuevos jóvenes que tienen ideas diferentes y que no solo ven por el empleo per se, sino también ven por el emprendedurismo. Estos jóvenes millennials o de la generación Z, que ya son los hijos de los millennials, ya no solamente buscan el empleo, sino también buscan tener posibilidades de emprendedurismo. Entonces también es cómo financiamos proyectos innovadores, cómo financiamos proyectos creativos para que los jóvenes puedan tener proyectos de emprendedurismo, muchos de los cuales se están desarrollando, por cierto, en la industria fintech, en la posibilidad de hacer esquemas P2P, de crowdfunding, de toda esta nueva tecnología financiera que ahora está tan en boga, y que México es uno de los países, de los pioneros que va ya a tener una ley en la industria fintech. Solamente hay prácticamente 8 o 10 países de los 194, si mal no recuerdo, de Naciones Unidas, ¿verdad, embajadora, que hay? Entonces, pues ser 10 de los 194 países que apenas vamos a tener una ley de fintech, creo que es un avance importante. Ya está presentada en el Senado y la habremos de discutir ahora que regrese a México con los senadores. Yo quería preguntarle también a propósito del año electoral. 2018 es un año electoral en México y el nombre de su jefe en la Secretaría de Hacienda suena, don José Antonio Meade, suena con fuerza como candidato del PRI a la presidencia. ¿Qué sabemos de esta historia? Pues no sé, ustedes cuéntenme.
No, les comento con mucho gusto. Sí, en efecto, estamos en un año electoral importante. Tuvimos ya 2017 procesos electorales de relevancia, tuvimos ya los relevos en varios estados con relevancia sistémica en nuestro país. México es un país de instituciones fuertes, México es un país que ha tenido distintos cambios democráticos y que estamos seguros que las elecciones de 2018 no van a ser la excepción, van a ser unas elecciones muy reñidas. En el mundo estamos viendo elecciones muy reñidas, de muchos contrastes, de mucha efervescencia, que estamos seguros que van a ser canalizados por las instituciones democráticas de nuestro país, cada vez también más participación ciudadana. Ya comenzamos el periodo electoral comenzó el 8 de septiembre, tiene distintas fases y la parte ya plena de campañas comienza en marzo del 2018 hasta el proceso de elección hacia julio del 2018. Entonces sí, estamos en un periodo electoral, en México se renueva, para quienes no lo sepan, cada 6 años el presidente de la República, la presidencia de la República, y no tenemos reelección. Entonces pues sí va a ser un proceso, reitero, muy debatido, muy intenso, y bueno, sí hay mucho que se lee en los medios, yo leo lo mismo que ustedes leen en los medios, pero como siempre decimos, en lo que estamos, tenemos un trabajo en la Secretaría de Hacienda, por todo lo que les acabo de presentar, relevante, estratégico, sistémico para el país, y es en lo que estamos concentrados y abocados. Pero desde luego leemos igual que ustedes los periódicos y estamos al tanto de estas comentarios que se hacen. Hay muchas posibilidades de posibles precandidatos, candidatos de los distintos partidos. Nosotros estamos abocados a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a no podernos distraer ni un ápice de esta trabajo tan fundamental para el país y que lo hacemos con tanta responsabilidad. Y pues ahora sí que el tiempo dirá, y estoy segura que vienen buenos tiempos para México, en donde vamos a poder fortalecer nuestro sistema democrático como lo hemos venido haciendo los últimos años. Creo que la secretaria general no ha quedado satisfecha con la respuesta y quiere repreguntar. Aquí a la orden. No, una pregunta sobre Europa. México está revitalizando su acuerdo de asociación con Europa, entonces me gustaría saber cómo ven ustedes el proceso. Y lo otro que comentes, este acercamiento, este nuevo diálogo que se ha hecho entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Yo creo que para nosotros eso es muy importante. Un acercamiento entre estos dos bloques representa el 90% del Producto Interno Bruto de toda América Latina. México es un país bioceánico por excelencia. Yo digo que la fortaleza y competitividad de América Latina reside también en su bioceanidad, o sea, nos importa tanto el Pacífico como el Atlántico. Quisiera unos comentarios tuyos al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, México es un país de pertenencias múltiples. México es un país que es norteamericano, México es un país que es parte de América Latina, que también tiene frontera con Centroamérica, que tiene frontera con el Caribe. México, como bien decía Rebeca, es un país que tiene 2 océanos, y estas pertenencias múltiples las aprovechamos al máximo. México fue, recuerden ustedes, el primer país que en 1994 rompe 20 años de no aceptación de nuevos miembros en la OCDE. México es un país que comienza en los 90 a negociar acuerdos de libre comercio. Empezamos con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, seguimos con el acuerdo de asociación con Europa, tenemos acuerdos con más de 40 países en el mundo, y participamos en el G20, y también participamos en todos los foros de América Latina, participamos en el diálogo con Europa, fuimos parte de las negociaciones del TPP. Entonces somos un país abierto, reitero, que aprovecha todas y cada una de sus pertenencias múltiples en favor de nuestro propio desarrollo y del diálogo internacional, diálogo y la cooperación internacional. El acuerdo de asociación con la Unión Europea y su actualización sin duda es una prioridad para el gobierno de México, es una prioridad y que deseamos seguir avanzando y concretar en el corto plazo. Es un acuerdo de nuevo que ya necesita una refrescada, que necesita modernizarse, que necesita ser un acuerdo de nueva generación, que toque los temas que no habíamos tocado en su momento,
y que nos permita a ambas regiones ser competitivas, ser más productivas y poder tener más intercambio comercial. Si bien tenemos muchos flujos de inversión muy relevantes entre México y Europa, creo que también tenemos posibilidades de poder alcanzar mayores niveles de comercio y de cadenas de valor, en donde sobre todo las pequeñas y medianas empresas de ambas regiones puedan jugar un papel importante. En ese sentido, también yo diría que dentro de nuestras pertenencias múltiples, desde luego está la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, que alcanzan un acuerdo de integración profunda que no nada más abarca el comercio, sino abarca aspectos políticos, abarca aspectos culturales, de educación y de otra índole, migratorios incluso. Me tocó, cuando fui subsecretaria de Relaciones Exteriores, los 3 años negociar el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Fue un proceso muy interesante, fascinante, y llegamos a un acuerdo muy sólido en donde uno de los fundamentos que dijimos es que somos un proceso de integración abierta con el mundo, es decir, estamos concentrados a profundizar el comercio, la inversión y otro tipo de integración entre los 4 países miembros, pero también queríamos vínculos con terceros países. Ya hay más de 20 países observadores en la Alianza del Pacífico, pero un bloque importante que mostró interés desde el principio fue Mercosur. Y en ese sentido, yo creo que las condiciones políticas y las condiciones de prioridad y de modelo económico, sobre todo de Argentina y de Brasil, han tenido cambios sustanciales los últimos meses, y eso ha permitido que tengamos mayor convergencia en lo que a filosofía de libre comercio se refiere. Entonces creo que estamos en un muy buen momento de propiciar mayores acercamientos entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, y poder tener desde luego avances en el diálogo y avances en la cooperación entre ambos bloques comerciales, sobre todo con este nuevo liderazgo de Argentina y de Brasil, reitero. Hay mucho interés también en México en la negociación de acuerdos respectivos de comercio con Brasil y con Argentina, que ya están en pie y van avanzando. Y sin duda, bueno, como bien decía Rebeca, al final del día Mercosur y la Alianza del Pacífico representan casi el 90% del comercio en la región latinoamericana, y esto pues representa una oportunidad muy importante de poder integrar cadenas de valor en la región. Y bueno, simplemente reiterar que una de las prioridades actuales también del libre comercio de México es que podamos diversificar nuestras relaciones con el mundo. Hemos diversificado desde luego y desconcentrado en Estados Unidos y en Canadá, pero de todas maneras sigue habiendo una concentración importante, y que creo que la diversificación siempre genera mayores equilibrios, y el tener mayores equilibrios siempre nos va a dejar en una mejor posición. Así es que una prioridad sin duda es continuar aprovechando estas pertenencias múltiples y a partir de ellas poder crear mayor vinculación con el resto del mundo en carácter comercial y en carácter de inversión. Pues muchísimas gracias, Vanessa. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por tus palabras. Encantada, y por la muchas transparencia. Gracias. Rebeca, muchas gracias también, y a todos ustedes por haber estado aquí de nuevo en una Tribuna F. Gracias. Gracias a ustedes. Fantástico.